Gracias por continuar con nosotros aquí en De Frente con. Bueno, Oscar, y platícame, ¿a qué edad tú ya descubriste que tenías esta preferencia sexual? Bueno, en realidad es algo que a un niño lo comienza a marcar desde mucho antes de la adolescencia, porque las raíces vienen desde la primera infancia. Pero ya cuando lo comienzas a ser más evidente, sí, sin lugar a dudas, cuando viene el despertar sexual. Eh, hay una confusión terrible, pues porque tus compañeritos de la secundaria, de sexto, de primaria, por ahí, pues van teniendo un desarrollo muy distinto al tuyo. Tus compañeritos comienzan a hablar de niñas, comienzan a hablar de cosas que tú te sientes muy relegado completamente de eso. Yo me acuerdo que una vez leí una biblioteca que mi papá tenía ahí en su casa sobre sexualidad y por casualidad, fíjate, yo encontré la palabra homosexual. Cuando yo encontré esa palabra me espanté realmente y me acuerdo que esa vez duré mucho tiempo llorando en mi cama Ajá, porque yo decía, pues es que yo no quiero ser esto que dice, ¿no? Esa ajá. definición, aparte que era una definición muy ruda en ese entonces. Eh, Fue muy difícil para mí. Yo me acuerdo que mucho tiempo era rogarle a Dios, Señor, yo no quiero ser así, pensando que quizás iba a ser algo momentáneo, que iba a desaparecer en algún momento de mi vida. Un apegamiento yo me acuerdo que yo pedía mucho a Dios. Tenía Ajá, muchos problemas en la escuela, sobre todo por la cuestión, académicamente era un muy buen estudiante, ajá, pero socialmente me costaba mucho trabajo ir a la escuela, sobre todo pues porque yo físicamente quizás era más disminuido que mis compañeros y los ujú. jóvenes son muy crueles Claro. y entonces pues de peyorativos muy fuertes a mí no me bajaban, me relegaban completamente y eso a mí me imposibilitaba. Y era un niño anormal porque yo me acuerdo que una vez de plano no llegaba a la escuela y mis pintas Ujú, a veces era quedarme todo un día en el templo, en un templo. Yo vivo en la Ciudad de México, cerca de la Basílica. Me acuerdo que una vez me ajá. fui todo el día en la Basílica ahí, Era tu refugio. sentado, ajá, un refugio extraño porque Ajá, yo sentía un distanciamiento como que Dios, algo le hice a Dios. ajá. Ahí se comenzó a gestar mucho el sentimiento de Dios la trae contra mí, contra mí. Ujú. Y entonces, por otro lado, pues yo seguía pidiendo, Señor, yo no quiero ser así, por favor, cámbiame, por favor, ayúdame. Y al no encontrar una respuesta de Dios, pues comencé a desarrollar una herida, un odio hacia Dios, yo puedo decirlo ahora, Ajá, de yo no encuentro lugar aquí alguno. A eso lo aunas con que yo participaba en un grupo de jóvenes, etcétera, etcétera, ya ujú. como a los 14, 15 años. Y pues me acuerdo una ocasión en que el sacerdote me dijo, ¿sabes qué? No puedes seguir viniendo a este grupo. Dice, porque vayas a influenciar a los demás, ¿no? Claro. Era algo muy duro para mí. En esa época yo era un jovencito muy afeminado, yo diría que extremadamente afeminado, Ajá. algo de lo cual yo no era consciente. ¿Lo mirabas normal? Pues no, más que mirar lo normal, yo no me daba cuenta de ello. Ajá. Cuando a mí la gente me decía, oye, es que eres muy delicado, eres muy... me disfrazaban las palabras creo para no herirme, ¿no? Claro. Obviamente pues todo el mundo se daba cuenta de eso, más en ese momento de ese grupo de la iglesia. Entonces el padre fue muy duro decirme, aquí no tienes cabida. Y entonces es en ¿Y ese esto a qué te momento, llevó? O sea, esa negativa, ¿a qué te llevó? yo creo que es ahí cuando yo decidí, es momento de comenzar este tipo de vida. Si yo soy así, si así Dios me hizo, A este, darle pues yo creo que es lo que rienda Dios suelta. quiera y algo muy duro y a partir de ahí para mí vino un separamiento de la iglesia Ajá. completamente. Fue también un proceso difícil, eh, con sentimientos muy profundos, ¿no? De que cuando Dios me hizo a mí se descuidó. O sea, cuando Dios me hizo a mí, no sé, fue una equivocación de Dios, yo llegaba a pensar ese tipo de cosas. Ujú. Yo quería iniciar un estilo de vida homosexual, pero dentro de mí había algo que me decía que estaba mal. Sin embargo, pues sufrimiento de un lado, entonces dije, no, el que está mal soy yo, ¿no? Claro. Tengo que aceptarme, tengo que vivir así. Y dentro de mí era, ay, pues es que esta pues educación cristiana que traigo desde niño es la que me está impidiendo.
Entonces yo llegué a una decisión, yo antes, bueno, ahora todavía lo sigo haciendo, a veces soy un hombre muy racional. Entonces yo dije, pues si lo que me está impidiendo vivir este tipo de vida es la religión, pues fácil, me cambio de religión. ¿De verdad? Esa fue mi silogismo, mi raciocinio Ajá. en ese momento. Entonces, literalmente, y es algo que a mí me duele mucho, agarré el cristianismo y lo tiré a la basura. Ahora ya sé que lo guardé Sí, en nada el más lo... momento más, en el baúl quizás más Sí. difícil. Y Pero a ver, platícame poquito. ¿Tuviste tú, por ejemplo, ya cuando te sentías así, de que dijiste, bueno, a un lado mi religión y todo, empezaste a tener relación con otras personas? O sea, aclárame poquito eso. ¿Sí tuviste relación con otras personas? sí, mira, en el ambiente homosexual, claramente es un ambiente muy promiscuo. Así es. Entonces, básicamente, el ambiente homosexual se basa en que tienes que tener contacto sexual con otra persona. Ajá. Sin embargo, uno empieza muy genuinamente, así de que, pues voy a encontrar a una persona que me va a complementar, voy a ser feliz con él, voy a vivir como en matrimonio, y le voy a ser fiel y hasta que la muerte nos separe, ¿no? Todo es bien bonito, Claro. pero en la práctica es muy distinto. Fíjate que fue un proceso muy difícil para mí, porque había veces que yo quería ir a un lugar de reunión homosexual e iba con miedo, yo no quería ir y Ajá. muchas veces me tenía que obligar porque decía, es que no tengo otra salida. Y a veces iba a entrar a los llamados antros y cuando estaba en la puerta me regresaba, decía, no, mejor no, y Ajá. entraba. Y poco a poco este ambiente disfrazado de diversión, de alegría, te va envolviendo, te va jalando, vas conociendo. Llega un momento de mi vida en el que, pues sí, vivo un estilo de vida homosexual plenamente pensando que eso era lo que iba a traer un alivio. Eh, Mucho del problema de la homosexualidad tiene muy poco que ver con el sexo. O sea, la Ajá. palabra homosexualidad solamente tiene el sexo en la palabra. Así es. Tiene mucho más que ver con sentimientos y emociones no resueltas. Un doctor dice es un intento de reparar emociones no satisfechas o heridas. Y Ajá. yo lo veo, es cierto, estás intentando solamente tener paz, tranquilidad, felicidad como otro ser humano. Quizás lo estás haciendo en un lugar no adecuado. Y es ahí cuando yo decido vivir en ese tipo de vida. También por mi trabajo comencé a ser muy influenciado pues por Ajá. este ambiente porque era muy común ¿En tu en eso. trabajo nunca te rechazaron? Eh, pues no, porque era algo común en mi Ah, ambiente de ok. trabajo. Yo estudié ciencias, estudié comunicación Ajá. y uno de mis sueños más grandes era trabajar en la televisión. Ah, ok. Entonces comencé a trabajar como productor bueno, asistente de producción en una televisora muy importante de este país. Y Ujú, entonces era como muy común, era ujú. como muy... a pesar de que no era algo normal, o sea, Sí. porque todo el mundo sabía pero nadie se decía nada, Ujú. eso me comenzó a envolver, me comenzó a llamar. Y hasta cierta manera uno dice, de aquí soy, ¿no? Porque si en todos lados me están rechazando, en todos lados me dicen de cosas, me segregan, pues si aquí me están diciendo, pues vente para acá, aquí somos tus amigos, aquí somos tus cuates, aquí sí te queremos, Te te entendemos. entendemos, hablamos de lo mismo que tú hablas, Así es. pues por primera vez en tu vida haces eso. Y como nunca has tenido una identidad, te aferras a esa identidad, porque por primera vez encuentras algo, Ujú. aunque es una identidad falsa. Perfecto. Platícame poquito, ¿cómo fue que empezaste ya tu transformación? Porque digo, ahorita tienes una gran responsabilidad. Eres coordinador nacional de este apostolado Courage. A ver, platícame poquito. Pues mira, así brevemente, Ajá, este tipo de vida a mí lo único que me trajo fue más daño, ajá, más soledad, más depresión, más angustia. Eh, Gradualmente yo me comencé a volver adicto a la pornografía, ujú, una adicción sexual terrible que yo ya no podía vivir. A veces era salir a la calle y buscar con quién tener sexo, no te importaba quién era o si lo conocías, ujú, o sea, salías nada más por eso. Una depresión terrible, una situación muy difícil en mi casa, en la que yo ya prácticamente ya ni vivía ahí, ujú, era como hotel, nada más llegaba a dormir en algunas ocasiones. ajá, Una situación terrible, atravesado por 2 intentos de suicidio, en el que pues me sentía terriblemente mal porque decía, bueno,
ahí me acuerdo que fue la primera vez que comencé a volver a hablarle a Dios, porque le dije, bueno, ¿qué tanto odio me tienes que ni dejarme suicidar me dejas? O sea, hasta esto lo tengo que hacer mal, porque toda mi vida era como que mal, como que no, las situaciones no fluían. Y eso me llevó a una depresión terrible, crónica. Yo creo que viví como 2 años en depresión terrible, así. Mi comunicación con el mundo era buenos días, me da un boleto del metro, bajo en la siguiente esquina. O sea, estaba yo vivo físicamente, porque interiormente yo estaba muerto, era como un zombie viviente que nada más caminaba. Eso fue lo que dejó el estilo de homosexual. Ajá. Y no solamente lo dejó en mí, yo lo he visto y lo vi en muchas de las personas. Mi misma manera de ser racional me comenzó como que a poner ciertas indicaciones, ¿no? En el fondo yo sabía que algo no me satisfacía. Una vez me acuerdo estando en uno de estos lugares de reuniones, pues estás aquí, felicidad, todo, viva la vida, y casi siempre ves personas ya viejas, y decirte personas viejas para este ambiente son 35, 40 años, que estaban solas, que tenían que pagar por que alguien les hiciera compañía. Y una vez me acerqué a uno de ellos y él me dijo algo que me impactó. Es que hace 10 años yo era tú el que estaba ahí siendo muy feliz, ¿no? Y ahora, pues muchos de mis amigos han muerto y yo estoy solo en una soledad terrible. Eso comenzó a como que a hacer mella. Hoy yo no sé qué fue de esa persona, he orado mucho por ella, pero yo estoy seguro que el Señor la utilizó. En este camino de depresión que yo vivía, me acuerdo un día específicamente en el que yo venía caminando por una avenida principal de la ciudad, llovía, lo que a mí me mantenía vivo, consciente, era sentir el agua que caía en mí, o sea, a tal grado de destrucción interna yo viví. Y me acuerdo que pasé por una librería, que era una librería cristiana. Entonces yo encontré en el aparador, estaba en el aparador un libro que decía no más homosexual, así. ¿Cómo crees? Y lástima que la librería estaba cerrada ese día, creo que me moría de las ansias yo creo que en ese momento el Señor regresó en mí una vez más la esperanza. Me acuerdo que volví a esa librería, prácticamente devoré el libro. Cuando leo el libro, pues yo me espanto, porque yo dije, el autor de este libro sabe mi vida, o sea, ¿quién le fue con el chisme? Porque todo lo que yo había vivido desde niño, 3, 4, 5 años, el autor lo describía a la perfección. Él hablaba de las causas de la homosexualidad. Él decía, nadie nace con esta condición. Hay una causa, y explicaba. Y después decía, hay una solución. Ok, mira, vamos a un corte y ahorita me hablas de esa solución. Vamos a un corte, amigos. Regresamos aquí en De Frente con. Gracias.